el grupo. Nos saluda Saraí, te mandamos un abrazo fuerte, Saraí, allá donde estés, te queremos. Y bueno, pues para los que llevan poco rato de conectarse, estábamos hablando de tips importantes para este mes, que no vamos a tener reuniones los domingos, que les invitamos a congregarse en algún lugar de manera presencial, aunque sea una reunión, 2 reuniones, otras reuniones pueden hacerlas en su propia casa, y de hecho de eso vamos a hablar un poquito Silas y yo. Si ustedes se sienten o hay personas en su familia que son vulnerables y están con cuidados extremos por de la pandemia, también lo entendemos, hagan lo que esté en su corazón hacer. Finalmente, también en Burning Houses tenemos grabaciones de casi un año, ¿no? Empezamos a grabar como, sí, ¿no? Más de un año. Entonces, hay muchas grabaciones que tenemos en Burning Houses que ustedes durante la semana pueden escuchar, aquellas de las que se perdieron cuando no pudieron asistir. Entonces, y también vamos a mandarles algunos recursos, ¿no? Algunas grabaciones tal vez que puedan ser de mucha bendición para su vida. Bueno, pues dice aquí, les quiero recomendar la película de su vida real. En Netflix se llama Unbroken Path To Redemption. La segunda parte de la película El Inquebrantable. Ok, entonces estaría padre. Hay otras películas en Netflix, de hecho, que podremos también mandarles en el grupo para que en este tiempo estén también. Está Cuarto de Guerra, que es muy buena. Está Fireproof, que es para matrimonios que tienen muchos problemas de cómo Dios puede restaurar un matrimonio. Está la película de La Cabaña, que es buenísima, sacada de un libro. Para entender el amor de Dios para nosotros y entender se trata de una familia que pasa por un proceso muy doloroso y muy terrible, y es una persona que está enojada con Dios y que no entiende por qué las cosas pasan como pasan. Yo les recomendamos ampliamente leer el libro de La Cabaña o ver la película en Netflix. Si se les ocurre ahorita otra recomendación, también pueden escribirla ahí en el grupo. Y pues bueno, quiero darle lugar a mi esposo para que nos dé unos tips de también cómo ser iglesia en casa. Antes de entrar un poco al tema, me da mucho gusto verlos todos, y es como un poco diferente la reunión hoy porque como que todos estamos dando brevemente algunas cosas. Y luego lo que pasa, ¿no? Es que nos conectamos, escuchamos muchas cosas, y eso puede pasar también cuando tú te vas a la iglesia a congregar, ¿no? Al final tú estás aquí o en una iglesia porque quieres acercarte a Dios y porque tienes algo que quieres entregarle, porque tienes algo que quieres para tu vida y porque quieres escuchar y aprender de Él. Y al final de cuentas tú puedes escuchar los tips y las cosas que, si los escuchas aquí, si las escuchas en YouTube, si las escuchas en la iglesia, si quieres escuchar las voces de esta sociedad, de algún YouTuber, algún influencer, hay miles de cosas que hoy en día tú puedes tomar, ¿no? Que puedes escuchar. Creo que el reto mayor y el tema mayor aquí es qué tanto lo aplicas a tu vida, lo que escuchas, qué tanto lo dejas entrar a tu vida, lo que escuchas, y qué tanto, por tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque yo tengo aquí un pequeño cuadro de madera enfrente de mí, y la madera es algo que crece, un árbol es que crece y que tiene sus fallas, tiene sus errores, a veces la madera tiene algunas fundaciones, algunas cosas. Pero esa madera que tengo yo aquí, que tú puedes ver, es súper pulida, es plana, es redonda, es muy, muy limpia ante la mano, se siente bonito, se siente muy bien trabajado. Se ve bonito a la vista, pero es algo que ya fue pulido. Y esa madera que puede ser tuyo es algo que tenemos que dejarnos pulir. Es algo que tú tienes que dejar, que estas cosas donde tenemos algunas fallas, algunos errores, algunas cosas, donde dejamos nosotros que esos tips, cuando los agarramos y cuando dejamos que Dios nos procesa, y aquí hemos hablado del proceso, aquí hemos hablado del dolor, aquí hemos hablado del amor, hemos hablado de lo que dice Irasí, de que tenemos casi todo un año de grabaciones en YouTube.
Si tú estás aquí es porque a lo mejor quieres que tu madera sea así, Ujú. pulido, bonito, acabado en cierta manera, porque hay un propósito sobre tu vida. Hay un propósito para que esa forma que tiene que tomar tu madera se haga realidad. Y ese propósito lo ha puesto Dios sobre ti. Ese destino te lo ha dado a ti. Te podemos decir mil cosas aquí y podemos hablar sobre muchos tips y consejos, pero por eso también quiero que este mes para ti sea este acercamiento a Dios, para que Él puede moldearte en esa forma, pulirte de esa forma, porque es como siempre hemos dicho, si tú escuchas aquí una vez a la semana está muy bien, puede ser de bendición, puede ser que tú escuchas cosas buenas y que Dios obra en tu vida, pero realmente lo que hace que tu madera se forma bien y que se pule y que realmente tú puedes cambiar algunas cosas en tu vida y puedes ser formado en dirección de tu propósito y destino, es cuando estás con Él, es cuando escuchas de Él, es cuando alabas a Él, es cuando realmente rendiste tu vida ante sus manos. Y el rendir ante sus manos te puedo decir que yo lucho a veces con leer la Biblia, porque tengo muchas cosas y en la noche cuando empiezo a leer la Biblia a veces me empiezo a dormir. Hay días que la verdad no la leo y me gustaría hacerlo más, pero no pasa un día en el cual no doy una oración, tengo un pensamiento, pienso en Dios, le agradezco por algo y aún así, como dijimos siempre, somos fallibles, somos humanos. Hay cosas que nosotros fallamos, es normal, pero realmente si queremos que nuestra madera sea pulida y se direcciona en esa madera, en esa forma que Dios ha puesto sobre tu vida, aquí es un cuadrado, a lo mejor tú eres un triángulo, pero tiene que formarte y tiene que hacer que estas cosas donde todavía está rasposo, que te lo puede pulir, que lo puede lijar, que puede cambiarte y que esto haga ese proceso para que tú también puedes ser ese reflejo de Él ante tu familia, ante los demás, ante la sociedad, en tu trabajo, en donde sea. Puedes, En, puedes decir que las empresas también, por eso se llaman áreas de oportunidad. sí. Entonces, eso es lo que realmente te deseo por ese mes que no vamos a estar conectados, o no solo por este mes, realmente que sean esas decisiones que tú puedas tomar en decir, yo sí quiero pulir mi madera, yo sí sé dónde tengo esos lados rasposos. Y esos lados rasposos, como ahorita me dijo, y mira, sí que quiere que te lo comparto, muchas veces cuando yo contrato a alguien en la empresa o hablamos en las empresas en general, todos tenemos algunos dones, talentos, áreas fuertes, cosas buenas que podemos dar, pero en donde yo me fijo mucho en las personas cuando contrato es en esas áreas de oportunidad que tienen, porque esas áreas de oportunidad van a hacer que realmente te puedes exaltar, puedes ganar más, puedes lograr cosas en tu vida, porque cuando logras cambiar tu área de oportunidad en una área de fortaleza, hay un crecimiento. Cuando tú logras que tu área rasposa la empiezas a lijar, la dejas que Dios te elige y que cambias, puede ser ese lado más bonito de ti. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta aquí, como se ve, por ejemplo, aquí cerca, estos lados, que son los más rasposos normalmente de la madera, ahora para mí son las más preciosas, porque fueron trabajadas. Son los que donde se ve la veta, donde se ve realmente el dolor de la madera, por decirlo así, pero que ya se cambió por algo bonito. Y creo que es eso lo que nosotros queremos lograr en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y hemos hablado tanto de la familia porque muchas de esas cosas empiezan en la familia. Muchas cosas lo tenemos desde familia, ¿no? Y porque si tú también has estado encerrado, pues realmente has estado desde un año y algo en tu familia. Hemos hablado, y eso es nuestra última sesión de familia, de matrimonio, de cómo ser hijo, de cómo ser padre, de los roles, de el amor, del matrimonio, de tantas cosas, del noviazgo, ¿no? Porque al final el tema familia es algo muy, muy amplio, pero yo te quiero dejar con algunos pensamientos más allá, más acerca de
los roles en la familia nuevamente. A lo mejor son algunas repeticiones de lo que habíamos visto, pero creo que aquí también conectados están varias personas que o ya tenían sus hijos en casa y ya salieron, como Gaby y como mis suegros, que ya ven el reflejo o lo que han logrado en sus hijos, ya lo pueden ver, ¿no? Es un fruto al final, es como también una corona para ustedes, como decir que sus hijos estén bien, etcétera. Pero también hay muchos de nosotros jóvenes que apenas o tenemos hijos o algún día los vamos a querer tener, ¿no? Em, y yo lo que quiero decirte es sobre ese tema de los roles en la familia y de la importancia de la familia es que realmente para nosotros, y creo que eso es algo que hoy en día ya no es tanto así, es que los valores y la educación vienen desde la familia. Y los valores son algo que hoy en día se han perdido mucho en la sociedad y lo hemos hablado mucho, ¿no? Pero también se debe a que papá y mamá están ausentes, papá y mamá no toman su rol como lo deberían tomar. Puede ser porque ya están los roles, los valores, la educación ya vienen más por internet, televisión, amigos, en la escuela. Y sabemos nosotros que hoy en día el sistema en las escuelas no es el mejor, tampoco es el más actualizado y cada vez se meten más cosas también de géneros, de cosas que son muy a la moda hoy en día y no los quiero siempre criticar, pero son cosas a lo mejor que tú y yo como valores no lo veríamos bien, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero decir como un primer tip es, no podemos dejar que la educación para nuestros hijos o como nosotros mismos o tú lo dejemos en manos de ajenos, lo dejemos en manos de alguien que realmente no sabemos cómo vivir su vida. Puede ser una influencia que a lo mejor te hable muy bonito y sus textos están padres o lo que te comparte este padre, pero por atrás puede ser que él ni siquiera lo viva, ¿no? Puede ser que él no, que nada más busca números, que nada más busca esos clics en YouTube o en Facebook o Instagram. Entonces, lo que te quiero decir es que los valores que tenemos y que debemos de tener se crean en la familia. Se crean esos principios como papá y mamá. Y ahí puede ser que tú, si todavía no tienes hijos, has recibido algunos valores y principios desde tu casa que no estén bien fundados. Y ahí entra exactamente eso rasposo de la madera donde Dios quiere lijarte. Y donde el leer la Biblia, el acercarte a Dios en alabanza, el conectarte con Él, es ese primer paso de decir, vente Dios y trabaja en mi vida. Háblame, dime, ¿no? La Biblia dice, el que toca se le abrirá. Entonces, si tú estás aquí, y eso es mi deseo para ti, es que empieces tú a tocar esa puerta para que se abra y para que tú puedas experimentarlo. Experimentar esa mano de Dios sobre tu vida, ¿no? El segundo punto muy importante, si tú ya eres papá o si quieres ser papá, en mi caso es, y eso también se aplica a esos tips que tenemos aquí, podemos hablar mucho, pero si tú no lo pones en práctica, vaya, tuvimos ese taller con Mitch que invitamos hace 2, 3 semanas, no me acuerdo cuánto tiempo fue, si tú no estuviste conectado, te lo recomiendo, está en YouTube, sobre la comunicación y sobre solamente creo que el 7 o 8%, no me acuerdo bien el porcentaje, pero el 8% de lo que tú dices es lo que realmente son las palabras, todo lo más es la gesticulación, todo lo más es cómo lo expresas. Y aquí pasa lo mismo. En mis hijos yo te puedo decir que decir las cosas es una cosa, pero realmente si tú no los haces y no eres el ejemplo, entonces de nada te sirven las palabras. Y eso también aplica a lo que nosotros te decimos, a lo que tú haces en tu vida. Puedes decir muchas cosas por fuera y decir con palabras que eres la mejor persona, que haces las mejores cosas, que tú eres esto, que esto, el otro, pero si tu vida no lo refleja, y por eso la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Así dice la Biblia, por sus frutos, no por sus palabras, sino por sus frutos. Y eso es algo que tenemos que entender, que es nuestra responsabilidad. Cuando tú vas a ser papá o mamá, es tu responsabilidad demostrar con ejemplo para tus hijos de lo que estás hecho, porque de ahí van a agarrar mucho más. Si yo
hago algunas cosas que no quisiera que mis hijas hacen, puede ser que lo hacen porque yo lo hago. Y no tengo ni siquiera derecho de reclamarles y decirles que están haciendo malas cosas, porque yo mismo lo hago. Y ahí tú también. Trata siempre de que tus acciones dentro de tu familia, dentro de tu núcleo, dentro de si tú eres papá, dentro de, es tu responsabilidad en el trabajo, en donde estés, que tus acciones demuestran lo que tú dices y al revés, que lo que tú dices se demuestra por tus acciones. Eso se llama congruencia y ahí también se llama lo que leímos la vez pasada en la sabiduría. La sabiduría, tú eres una persona sabia en este momento cuando tus actos reflejan a lo que tú has dicho o al revés, cuando tú dices algo y tus actos realmente lo reflejan. En la casa, en los roles y de la familia, ahí también, si tienen un tiempo en este mes o después también, empiezan a bendecirse unos al otros. Más si tú eres papá, empieza a bendecir a tus hijos. Es muy importante hablar bien. Mi suegro, cuando lo habíamos invitado, Héctor estuvo con nosotros hace varios meses compartiendo esa parte de bendecir. Y el bendecir es algo tan importante, tan visto en la Biblia, de que la gente, los padres o los cabezas de familia, una vez a la semana en los judíos todavía se hace, bendicen a sus hijos. Y bendecir realmente es hablar bien sobre el otro. El bendecir es hablar palabras sabias en cierta manera sobre esa persona porque tú sabes exactamente con los que estás alrededor, los que tienes alrededor, lo que necesitan. Si tu pareja, tu esposo, esposa o etcétera, tú sabes lo que pasó durante la semana, ora por esa persona. Pon la mano sobre ella y declara exactamente lo que pasó en lo bueno. Habla sobre su vida, bendice su vida. Eso es algo que lo hacemos demasiado poco y realmente no es difícil, realmente no es complicado. Si tú vives con tu esposo o esposa, bendíganse uno al otro. Oran juntos, pero realmente digan cosas buenas sobre la otra persona. Eso es algo que no hacemos y es algo que en familia deberíamos hacer mucho más. Y si tú tienes hijos, todavía yo diría más importante que como papá o como mamá, bendices a tus hijos. Punto número 2 que te quiero dejar es tomar responsabilidades. Tenemos que ser gente responsables. Y la responsabilidad es algo que no te puedes deshacer de ella. Una vez que tienes esa responsabilidad, si tú la evites, tú pierdes. Evitas, tú pierdes. ¿A qué me refiero? Desde el punto muy claro que vemos aquí en México, si estamos hablando de familia, que hay tantas personas que de repente tienen hijos porque pues no se cuidaron y no querían tener hijos y de repente los que los cuidan son los abuelos. Entonces, realmente los papás no son los papás, sino los abuelos se vuelven otra vez papás, pero no su responsabilidad. Entonces, esas personas que tienen eso, de repente pierden esa responsabilidad o evitan esa responsabilidad. Y los que pierden, en este caso, son tanto ellos como los hijos. Pero eso también se puede reflejar en tu trabajo. Si a ti te dieron una responsabilidad en tu trabajo y tú no eres responsable con lo que tienes que hacer, el que pierde eres tú. Tus hijos, porque puedes perder el trabajo, ¿no? Entonces, mi segundo punto es ser responsable de tus actos. Ser responsable en esas cosas que tú tomaste esa responsabilidad. Porque si tú hiciste un error o algo, o si tú tomaste un trabajo que te encargaron algo, tú aceptaste esa responsabilidad. Y esa responsabilidad, si tú logras tomarla, dominarla, hacerla bien, hay bendición sobre de ello. Hay una consecuencia positiva sobre tomar responsabilidades y hacerlo bien. Cuando esa responsabilidad se vuelve muy pesado para ti, ahí también busca a Dios, acércate a Él, porque esa responsabilidad, dice en Mateo, que dejemos nuestro yugo sobre de Él, que descarguemos nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras cosas.
Porque sí, responsabilidades pueden pesar. Yo sé, yo te lo puedo decir, la verdad, cuando estás en una posición de responsabilidad, puede llegar al punto que te pesa bastante. Tiene 2, 3 meses que yo tuve una charla con mi esposa muy, sí, me hice el niño llorón, empecé a descargar varias cosas con ella porque sentí que la responsabilidad sobre mis hombros era demasiado pesada y me bloqueó. Y ahí no solo lo dejé con Dios, también lo dejé con mi esposa porque ella me pudo en ese momento bendecir, abrazar, ayudar y cambiar mi punto de vista. Así que si tú tomas tus responsabilidades, lo haces bien, no significa que no llegues a este punto. Puedes llegar a un punto de quiebre, puedes llegar a un punto que te pesa, etcétera, pero siempre vas a tener bendición y siempre vas a tener una consecuencia positiva si tú tomas tus responsabilidades. Y el tercer punto que te quiero dejar como último en este tema de los roles en familia, lo que hemos hablado, etcétera, es mucho de que hemos estado todos encerrados, ¿no? Por mucho tiempo, pero recordemos que Dios formó el matrimonio y las familias siempre dos personas porque se crean equipos. El tema de un equipo es muy importante. Yo sé que a lo mejor hay muchos madres o incluso hoy en día padres solteros y no es el deseo de Dios que sea así. Cuando pasa esto, yo creo que Dios también para la persona que se queda tiene mucha gracia y mucho apoyo, etcétera, para cuando tú te acercas con Él, que lo puedes hacer bien. Pero el diseño perfecto y original de Dios es que haya un equipo, que haya dos personas y que incluso haya dos personas que son muy diferentes, porque siempre hemos dicho, el hombre y la mujer somos como el aceite y el agua. Y eso es algo que es importante entender. ¿Por qué? Porque tenemos talentos y dones y enfoques diferentes. Emocionalmente somos muy diferentes, armados, etcétera. Y eso es por un sentido. Pero en nuestra familia o en la familia se necesitan ambos. Se necesita tanto el hombre como a la mujer. Los niños, los hijos necesitan ambos. No podemos ser padres ausentes, tenemos que ser padres que estén presentes en la casa. Tenemos que ser personas presentes en la casa. El papá, si tú eres papá o si tú algún día quieres serlo, el papá es muy importante para los hijos. No es nada más que descargamos la responsabilidad de los hijos en nuestras esposas. No son nada más proveedores, son Hoy, papás. exacto, hoy en día hay muchos problemas de identidad y de personas, en problemas en personas porque no han tenido un papá. Muchos de los temas de identidad hoy en día se deben a que no se vivió bien en la familia, a que hubo temas en la familia, a que papá y mamá no supieran cómo, a que no hubo equipo en la familia. Y eso es tan importante. Tenemos que ser equipo. Y un equipo, y te lo hemos dicho en las sesiones que tuvimos, que no significa que uno trabaja, el otro hace la casa y que uno, no, o sea, puede haber muchas constelaciones diferentes. Lo importante es que se pongan de acuerdo y que haya comunicación y que haya equipo en familia. Y ahí también entran los hijos. Si tú no tienes hijos todavía, pero eres hijo y vives con tus padres, tú también eres equipo de tu familia. Eso significa que puedes ayudar en casa, eso significa que puedes empezar a lavar tu ropa, puede ser muchas cosas, ¿me explico? A lo mejor suena muy banal, pero es la verdad. Y más en estos tiempos donde estamos todos el tiempo juntos, etcétera. El ser equipo es algo muy importante. No sé si tú has estado alguna vez en un equipo de fútbol, en un equipo de deporte, en un equipo de trabajo, donde realmente te diste cuenta cómo lograron las cosas en equipo. La Biblia, hay una historia que muchas veces se toma con los niños y después ya nunca se toca, que es la Torre de Babel. Y a mí me impresiona cómo dice Dios, parafraseado, que Dios dice, yo tengo que separar y dividir las personas, él tuvo que darles otros idiomas para que no lograran lo que se pusieran en sus cabezas. Ahí te das cuenta qué tanta fuerza hay en hacer equipo. Si tu familia, si tu matrimonio, si tú haces equipo, ya estás del otro lado. Así es. Y recuerda algo importante, en el equipo entra Dios. Así es. En tu equipo de matrimonio, en tu equipo de familia, hay un lugar que es el capitán, que es Dios.
Él entra primero y Él es el que da la pauta, Él es que va adelante y Él es que te dice cómo. Él debe de estar ahí adentro. Entonces, eso es mi tercer punto que te quiero dejar. Haz equipo con tu familia, con tu matrimonio, con quien vivas, con quien estás. Haz equipo. No lo trates de hacer solo. Si tú eres madre o padre soltero, haz equipo con Dios. Y también para eso estamos aquí. Así es, también para eso estamos. Hay otras personas que te pueden apoyar. Entonces, realmente mi deseo para cada uno de ustedes es, si han estado escuchando, si quieren esos tips, etcétera, para mí mismo, pongamos en práctica, busquemos realmente de ser esas personas sabias, esas personas responsables, esas personas congruentes, que tu sí sea un sí, tu no sea un sí, no, como dice la Biblia. Que eres esa persona que lo que sale de tu boca se refleja en tus acciones. Así es. Y un punto muy importante dentro de lo que está diciendo mi esposo, tomando el tema de los deportes, yo soy cero deportista. O sea, si algo yo no tengo, es algo, un espíritu deportista, una pasión por el deporte, y mi esposo es todo lo contrario. Pero bueno, al menos he visto algunos partidos de la selección mexicana o los mundiales y así. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo que todos están trabajando para un fin en común, el fin del equipo, a cuando vemos que hay alguien que se siente la estrella y que quiere hacer todo solo y que no juega en equipo y que echa a perder todo, ¿no? Porque no jugó en equipo, porque él quiso ser el protagonista. Y creo que hoy en día, ante esta sociedad donde todo, hay esta cultura del egocentrismo, egoísmo, del yo, del ámate, cuídate, sí, pero en un sentido muy egoísta y no real. Creo que tendemos mucho a querer ser los protagonistas en la casa y entonces mamá quiere hacer lo que ella quiera hacer, si quiere ser profesionista, si quiere salir, si quiere esto, porque pues que está en su derecho y se debe de cuidar. Obvio, ojo, no es que esté mal, no estoy hablando de correcto o incorrecto, estoy hablando de la intención del corazón. Y papá lo mismo, él quiere tener sus propias metas y sus propios espacios, pero cuando cada uno quiere jugar al protagonista, entonces no hay trabajo en equipo y entonces ¿qué va a pasar? Nadie va a ganar porque pareciera que entonces hay una competencia, ya ni siquiera es un equipo, sino todo lo contrario, se vuelve en una competencia de a ver quién gana. Y eso puede dividir y destruir a tu familia. Si en tu corazón dejas que Dios entre a tu vida y si tú mueres a ti misma o a ti mismo, a ese protagonismo, a ese, pues es lo que yo quiera y pues aquí mis chicharrones truenan y se va a hacer lo que yo diga y aquí pues gano yo y mi palabra es la ley. Entonces deja que Dios entre en ti y conforme a todo lo que te hemos compartido hoy, cuando en tus tiempos con Dios, cuando estás adorando en tu vida, cuando estás teniendo estos tiempos de comunión con Dios, cuando estás leyendo la palabra y esa palabra está siendo un espejo para tu vida, deja que Él entre y que todo aquello que la sociedad y el enemigo y tu yo que ha crecido, mengue, para que entonces Dios crezca y para que tú mueras a ti mismo, pero en la vida de Jesús en tu persona, como papá, como mamá, como hijo, niño o adolescente o joven o adulto que estés en la casa de tus papás. Entonces, en ese momento dejes de ser tú y dejes no tu esencia, sino tu yo inflado grandote, ese ego grandote, carnal, muera y mengue. Y entonces cuando todos viven dentro del propósito y el plan de Dios, entonces ahora sí podemos ser equipo, ahora sí podemos trabajar por un fin en común. La mayoría de las peleas entre los padres, mamá y papá, en cuanto a la educación de los hijos, muchas veces tiene que ver con el a ver quién gana. Es una cosa tristísima y entonces muchas veces hasta
ponen en competencia, se ponen en competencia y ponen a los hijos en medio, como si fueran pelotas de fútbol, hablando de los deportes, y a ver cómo le meto gol al otro usando a mis propios hijos. Por favor, no hagas eso. Deja que Dios obra en tu vida y redarguya en tu vida para que te arrepientas, para que esta forma de vida que has vivido, porque a lo mejor eso aprendiste de tu casa, porque tus papás todo el tiempo se la vivían en esa situación y eso es lo que tú aprendiste y crees que estás haciendo lo correcto o ni siquiera lo has pensado, simplemente actúas inconscientemente porque eso es lo que aprendiste, eso es lo que mamaste de casa. Y es importante que entonces tú pongas en balanza mi paternidad, mi maternidad, la crianza que estoy teniendo, la comunicación que estoy teniendo con mi esposo. ¿Es para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué intención estoy haciendo las cosas? Dios, ¿realmente estoy haciendo las cosas conforme a tu palabra o estoy haciendo las cosas conforme yo creo que están bien o estoy haciendo las cosas conforme la sociedad me dice y me dicta? Porque la sociedad dicta muchísimas cosas. O estoy haciendo las cosas como aprendí que las hicieron mis papás. Pero hoy yo te digo que quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu diseño, conforme a lo que tú planeaste, porque eso que tú diseñaste y eso que tú planeaste funciona. Funciona y podemos tener éxito. No vamos a ser perfectos porque, como lo habló mi esposo, todos tenemos área de oportunidad y vamos a ser constantemente pulidos. Pero me va a funcionar que yo ponga en práctica lo que Dios me dice, como mi papel de esposa, mi papel de esposo, mi papel de hijo, mi papel de mamá, mi papel de papá. Porque sí, vamos a tener una sesión más detallada de los roles y demás, pero como dice mi esposo, ¿de qué sirve que hablemos tantas cosas o que tú lo mismo lo leas si en la misma palabra si no lo vas a poner en práctica? Entonces es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo práctico de cómo compiten luego papá y mamá. Mamá, mi papá me dijo que no puedo ver la televisión. ¿Puedo ver la televisión? Sí, vela, no le hagas caso a tu mamá, está loca. Entonces, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Pero qué diferencia hay cuando, y a veces nos pasa, los hijos son muy inteligentes y como que dicen, bueno, esto se lo voy a preguntar a mi papá porque yo creo que mi papá me va a decir que sí, porque si no, se lo digo a mamá, me va a decir que no. Entonces, muchas veces nuestras hijas vienen y le dicen a papá, oye, papá, ¿puedo comer tal cosa? Y si les pregunta, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Ya le preguntaste a tu mamá? Y ahí dicen, no, pues mi mamá me dijo que no. Y entonces, ¿por qué me vienes a preguntar a mí si tu mamá dijo que no? Se hace lo que tu mamá dice. No me resta autoridad ni yo a él. ¿No? Entonces debemos de ponernos de acuerdo, pero estas pequeñísimas acciones se van dando para bien si primero nuestro corazón cambia y realmente estamos dispuestos a dejar que Dios obre en nuestra vida, en el rol que estamos, en el que Él nos puso en esta tierra o en el que nosotros tomamos en esta tierra y que no lo estamos haciendo porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Y bueno, podremos hablar 1000 temas en cuanto a rol de familia. Es importante también que, y eso lo hemos hablado mucho en Burning Houses, que renuncies a tu cultura familiar si es mala, a tu cultura nacional si es mala o regional o local, y que tú adoptes en tu vida la cultura del reino, la cultura de Dios. Porque aquí en Latinoamérica vivimos por muchos años, una cultura machista. Ahora está cambiando en un extremo, pero también completamente malo, ¿no? Dios no quiere ni machismo ni feminismo. Dios quiere un equipo. Dios quiere hijos viviendo bajo su voluntad. Porque no es necesario ser feminista ni ser machista si vivimos dentro del reino de Dios. Y dentro de esta cultura, pues mi esposo lo ha dicho mucho, para mí es muy notorio porque yo vengo de una diferente cultura y veo que aquí los papás nada más se ponen la etiqueta de pues yo soy papá, pero soy proveedor y ya, que mi esposa se encargue de todo lo demás de los hijos, aunque la esposa también trabaje, ¿no? Entonces, tú eres padre
y tienes un rol como padre. Aunque trabajes y aunque proveas, tú tienes que seguir encargándote de la educación, de la formación espiritual, académica, de la formación emocional, de la formación de identidad de tus hijos. Hagas lo que hagas, sigue siendo papá. No porque trabajas, no eres papá. Y lo mismo con la mamá. Y eso es lo que hablaba mi esposo de responsabilidades. Y bueno, vamos a acabar ya esta reunión, pero no sin antes darte unos tips muy prácticos de cómo ser iglesia en casa, de cómo poder tener reuniones en casa. Solo son ideas, tú puedes hacerlo conforme a lo que tú sientas de parte de Dios. No nada más porque estamos en pandemia, porque estamos en confinamiento, porque a lo mejor no me quiero reunir presencialmente, porque tengo a mi papá aquí en casa de la tercera, no, que ya es grande, o porque no sé, lo que tú quieras. Tú debes ser iglesia en casa siempre. Haya reuniones abiertas, haya reuniones virtuales, esté pasando lo que esté pasando en el mundo, siempre debemos de ser iglesia en casa. Entonces, puedes reunirte con tus hijos en la sala, en el comedor y platicar de Dios. A la hora de la comida, muchas veces mis hijas sacan las preguntas más importantes de la vida, porque es un tiempo en donde también mi esposo y yo procuramos dejar los celulares y el trabajo a un lado. A veces no se puede, pero la mayoría de las veces como que es la regla de la casa. Y estamos sentados, estamos en un tiempo tranquilo con uno y el otro, entonces mis hijas empiezan a hacer preguntas. Oye, mamá, yo tengo una duda. Entonces, si el cielo es así, entonces si Dios es así, entonces ¿por qué así, no? O puede ser de cosas del mundo, puede ser cosas espirituales. Y en ese momento que estamos hablando de Dios, estamos siendo iglesia, estamos siendo padres, papá o mamá, que estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra. En otra sesión, ahorita estamos hablando de puros temas prácticos porque ya hemos hablado de mucho de esto, ya les dimos las bases bíblicas, pero en otra sesión hablaremos mucho más profundo de lo que Dios nos pide como papá o como mamá en el sentido de la crianza. Pero una orden de Dios es que nosotros debemos instruir a nuestros hijos desde que son pequeños para que no se aparten de Él. Y el puro hecho de que estemos compartiendo de Dios es ser iglesia en casa. El sentarnos todos juntos y el orar todos juntos es ser iglesia en casa. O, por ejemplo, nosotros en casa, a veces mi esposo está durmiendo la bebé y yo estoy con las otras dos grandes y estamos leyendo la Biblia y ahí también Esther principalmente saca cada cosa de preguntas y ahí me tardo una hora en dormirlas porque empezamos a ver la Biblia y dice, oye, pero entonces, a ver, platícame si esto pasó, yo no entiendo esto, a ver, explícamelo tú, a ver, vamos a leerlo en la Biblia. Y ahí estamos siendo iglesia en casa. Cuando las bendecimos, estamos siendo iglesia en casa. Hay veces que simplemente ponemos en YouTube adoración, canciones para darle gloria a Dios, honra a Dios y nos ponemos a bailar juntos. Ana y Fanny que han estado aquí, a veces han estado participando en que estamos juntos adorando y sacamos los instrumentos y a las niñas les encanta sacar banderas y hacer su listón y estamos adorando juntos a Dios. ¿Sabes? Todo esto es una manera bien práctica y bien fácil de hacer. Y Dios se goza en que estemos ahí dándole gloria a Él, estando reunidos, estando aprendiendo de Él, estando compartiendo. Hemos orado por nuestras hijas, imponiendo manos sobre ellas, bendiciéndolas, declarando bien, buenas palabras. Eso es bendecir, decir bien. No sé, hemos compartido tantas cosas como familia, pero a veces, por ejemplo, yo se los compartía a Fanny y a Ana, y lo menos que queremos hacer en Burning Houses es ser personas religiosas tradicionales, hipócritas, ¿no? Nunca queremos hablar de algo que no estamos haciendo. Y sí les dije, ¿saben qué? Hemos tenido justo de mayo para acá meses tan complejos y tan ocupados que no hemos tenido tiempo de hacer lo que, bueno, sí diario oramos con las niñas y leemos con las niñas, pero esos momentos de juntos orar y juntos alabar a Dios y dijimos, no, necesitamos, o sea, no podemos continuar
y sin seguir haciendo lo que Boarding Houses realmente es. Y hay muchos, ya voy a concluir, hay muchas herramientas. A mí me encanta, creo que Dios me ha dado la facilidad, el talento y la pasión para aprender acerca de otros recursos y de caminar en esto para acompañar a papás y a mamás y dotarles de estos recursos. Y si tú eres soltero y no tienes hijos, te va a servir mucho esto. Durante el mes les voy a estar pasando algunos canales que a lo mejor pueden poner de YouTube con sus hijos, de canciones, de grupos para niños, padrísimos. En mis tiempos, mis papás nos ponían los cassettes cuando estábamos en el carro, y hay muchas formas de aprender de la palabra de Dios y de Dios. Pero a mí en lo personal me encanta la literatura infantil, es una gran pasión. Y bueno, la palabra de Dios, la Biblia, es para niños y para adultos y para toda la familia, excepto las mascotas, ¿no? Muchas veces creemos que, bueno, yo leo papá, pero a los niños, como para qué no van a entender la Biblia. No, Jesús amaba a los niños, Jesús era cercano a los niños, y los niños pueden entender muchas veces los tesoros del cielo más rápido que nosotros. Entonces, hay que leer la Biblia, hay que leerles la palabra a nuestros hijos, porque su espíritu, la palabra es pan de vida, es agua de vida para nuestros hijos, para su espíritu. Hay veces que me dice mi esposo, oye, como que siento que Ann se aburre. Le digo, no importa que ella no ponga toda la atención. Ann tiene 4 años, Esther tiene 9 años, Esther es una esponja, sí, pero también ella tiene un proceso de madurez muy distinto al de su hermana chiquita. Tiene muchos años de diferencia. Esther ya está desarrollando mucho el pensamiento crítico, y entonces pregunta, bueno, pero sí esto, pero no entiendo, pero a ver, ¿no? Y Anne es así como que lo que le digas lo cree, ¿no? Entonces, ella, aunque esté jugando, luego agarra otro libro, pero su espíritu está escuchando, y muchas veces también su entendimiento, su conciencia está escuchando, aunque yo sienta que está por otro lado, porque ella se aburre más fácilmente o se cansa. Recuerden que los procesos en los niños de atención son muy distintos de acuerdo a sus edades. Entonces, tú nunca pienses que porque el niño o el bebé no entienda, entonces no hay que leerles la palabra, porque su espíritu sí entiende, su espíritu se comunica con la palabra de Dios. Y aunque tu hijo o tu bebé está desde el vientre, léele la palabra de Dios, porque estás alimentando a su espíritu. Y sí, cuando vaya creciendo va a entender más con su entendimiento. Rápido, es que ya se nos fue el tiempo. Normalmente terminamos a las 2 nuestra reunión, así que no se desesperen, ya voy a terminar. Biblias para niños hay muchísimas en el mercado, pero desgraciadamente no todas son Biblias. Aunque tienen la palabra Biblia, la mayoría de las Biblias para niños son libros con historias recopiladas de la Biblia, ¿no? Y hasta te viene en los temarios, te viene aquí, por ejemplo, todas las historias y en qué páginas se encuentran. Quiero contarte que yo estoy trabajando en una Biblia para niños más completa, pero debemos de tener cuidado. Ana habló de algo muy importante y me encantó que haya tomado este tema. No nada más aplica para los adultos, también aplica para los niños. No todo el material cristiano bíblico que se vende en las librerías cristianas es apegado a la Biblia, porque yo no sé cuáles sean los procesos de esas librerías para filtrar qué sí y qué no es. Puedes encontrar muchas cosas, y hay muchas que se llaman Biblias, que son relatos, y muchas veces le agregan cosas que la verdad, aunque sean pocas palabras, ya van en contra de lo que dice la Biblia. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque nuestros hijos son unas esponjas a nivel espiritual y a nivel mental. De lo que tú les enseñes hoy va a ser la tela para cortar de toda su vida.
Y ellos van a estar teniendo procesos de aprendizaje y van a estar creciendo en sus modelos mentales. Pero el primer modelo que tú les vas a presentar de Dios, como digo mi esposo, va a ser tu propio ejemplo, tu propia Biblia, pero también hay que tener cuidado con el tipo de recursos que nosotros les damos a nuestros hijos, porque no todo lo que se dice o no todo lo que brilla realmente es oro. Entonces, lo que yo te recomiendo es que busques Biblias que sí, si bien son muy contadas o relatadas como historias para los niños, lo cual no está mal siempre y cuando no les añadan cosecha, o sea, está bien que se resuma, pero no que le añadas cosas que van en contra de la Biblia. Trata de que las Biblias que les compres a tus hijos realmente tengan palabra, que no nada más sean relatos, que no nada más sean cuentos de la Biblia o historias de la Biblia. ¿Van a tener un aprendizaje espiritual? Sí. ¿Van a tener un aprendizaje de Dios para su vida? Sí. Pero qué mejor que lo que leas sí sea extraído de la palabra. Porque lo que importa también es su espíritu, no solamente su entendimiento. Entonces busca Biblias que sí contengan verdaderos textos bíblicos, aunque sean con lenguaje mucho más digerible para ellos, ¿ok? Porque hay Biblias que no tienen, o sea, aun si fuera un bebé con un versículo que le leas, pero que sea palabra, que sea texto. Tengo algunas recomendaciones, por ejemplo, esta de que dice Biblia Creciendo con Jesús, que es de Sociedades Bíblicas, y es para primeros lectores porque ya son historias un poquito más largas y ya no tiene tantas ilustraciones. No me voy a meter a detalle porque no me alcanza el tiempo. En algún momento daré el taller junto con otra amiga de qué ver y cómo reconocer libros o recursos con contenido de calidad, porque también las ilustraciones son muy importantes. Desgraciadamente, dentro de los recursos que se hacen para niños, no tiene la suficiente calidad y las ilustraciones son muy caricaturizadas, como este tipo de ilustraciones de mucha caricatura. Te voy a decir por qué es lo que hemos platicado una amiga y yo de este tipo de ilustraciones de tan caricatura. No es que esté mal, no hay correcto o incorrecto, pero a niveles de aprendizaje y de modelos mentales, la Biblia no se le puede presentar a los niños o las historias de Dios como algo que si fuera ficción, sino como algo que es real. Y muchas veces los mismos niños han preguntado, mamá, ¿y esto que pasó sí fue real o no fue real? ¿O es un cuento? Y el que las ilustraciones sean de tanta caricatura no ayuda en nada. Debemos de presentarle a nuestros hijos ilustraciones que sean un poquito más realistas. Y muchas veces yo estoy entre que, por ejemplo, esta Biblia tiene muy buen contenido porque es mucho texto bíblico, pero hasta Esther me dijo, las ilustraciones están muy feas, mamá. Entonces hay que buscar, tratar de encontrar un equilibrio. Esta Biblia para niñas sí es relatada, pero de una manera muy hermosa y muy buena y no en contra de la palabra. Hay otros libros que no son necesariamente Biblias como tal. Este me gusta mucho, que se llama Creer. Todo esto se los voy a mandar yo en el grupo de papás para los que les interese, porque es pensar como Jesús. Y vienen por preguntas claves. ¿Quién es Dios? Viene una historia del Antiguo Testamento. Viene el salto a Jesús, cómo se refleja Jesús en esa historia, y después una historia del Nuevo Testamento, y después viene la respuesta en Jesús, un versículo clave para memorizarse y una idea también, o sea, como algo en qué meditar en Dios y orar todos juntos como familia. No me da tiempo ahorita de compartirte todo esto porque ya estamos terminando, pero en algún momento te prometo que lo vamos a hacer. Libros que hacen preguntas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué es un profeta? ¿Por qué la gente no quería a Jesús? Es muy bueno enseñar a través de preguntas. Y hay esto es hablando de Biblias, pero ahora la literatura infantil.
Oramos que cada vez Dios levante más escritores, más ilustradores, porque no saben qué bendición es tener libros que realmente dejan un mensaje para toda tu vida. Este me encanta, se llama Tú eres especial, de Max Lucado, perdón. Déjenme tomar tantita, como que se me atoró la saliva. Tiene un mensaje hermoso. Los libros de Max Lucado, de hecho, a mi esposo se los leían sus papás desde que era niño. El niño y el mar, y tiene otros. Busquen a este autor para niños, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. La calidad del libro, el diseño, la maquetación, la ilustración, todo es literatura de excelente calidad. Y otra editorial que me encanta para los niños es Poema. El jardín, la cortina y la cruz, que en algún momento lo vimos aquí, es el evangelio resumido de Génesis a Apocalipsis, es una joya. También está El amigo que perdona, La gran idea de Dios, El rey prometido. Hay otro libro que es ayuda a entender más el duelo para los niños, que lo regalé porque hubo mucha necesidad ahora que pasó la pandemia por tantas pérdidas que hubo. Pero se las recomiendo muchísimo. Estos libros los pueden encontrar en Amazon, los pueden encontrar en la misma página de Poema. No se van a arrepentir. Inviertan en recursos para sus hijos. En lugar de, no sé, dejen de comer unos tacos, dejen de tomar refresco. Todo eso es lo que se van a ahorrar de lo que hablamos la semana pasada en temas de salud. Inviértanlo en literatura, en libros, en Biblias para adultos, para jóvenes, para niños. Invierte en tu crecimiento espiritual. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les amamos muchísimo. Vamos a extrañarlos. Nos vemos en un mes. En los domingos, pero vamos a tener una reunión de oración todos juntos. Estamos planeando también tener una reunión entre nosotros como colaboradores aquí en Pachuca, presencial, y ya les contaremos. Este tiempo es para buscar a Dios. Este tiempo es para ser iglesia en casa. Este tiempo es para poder congregarnos, los que puedan congregarse presencialmente. Este tiempo es para poner en práctica todo lo que hemos estado hablando. Y no nada más en este tiempo, sino siempre, o para ponerte al corriente de los mensajes de las reuniones a las que no te pudiste conectar. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien que quiera cerrar esta reunión? ¿Alguien quien quiera orar? No necesariamente nada más nosotros cuatro siempre, sino si alguien dice, mira, sí, yo quiero orar hoy por este tiempo, quiero orar por la reunión, quiero bendecir a la gente. Con toda libertad pueden abrir su micrófono y orar. O si tienen alguna duda, algún comentario, aquí estamos. ¿Alguien? Vamos a hacer talleres de oración. Ya después vamos a tener una sorpresa, una dinámica para que se animen a orar. Pero bueno, entonces, colaboradoras de Burning Houses, ¿quién dice yo? ¿Tú? No sé. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos tantas gracias, Señor, porque realmente podemos ver, podemos saber llevando el control de estas reuniones, que eres tú el que está llevando el control de este no proyecto, Señor, no programa, simple y sencillamente algo que salió de tu Señor. Y yo te pido en este tiempo seas de oración, de alabanza, de intercesión, Dios, de oración. Sé tú el que los dirija, Espíritu Santo, sé tú el que edifique cada vida, levanta cada vida y que oren de acuerdo a tu palabra, que oren de acuerdo a tu propósito y que tu voluntad se establezca en la vida de cada una de las personas. Señor, gracias porque Jesús, tú nos enseñaste a orar cuando oraste conforme al Padre Nuestro, en donde la parte en donde dice que tu reino venga,
aquí no solamente te referías a que tu reino viniera a esta tierra, sino que viniera a nuestras vidas, porque nosotros también somos tierra, Dios. Y yo te pido que todos y que tu reino se establezca en los corazones de cada uno de estos miembros, Señor, que se conectan, que realmente sean una casa encendida conforme al propósito que comenzamos estas reuniones, que sean casas encendidas, que sean familias encendidas, que sean niños edificando a sus padres y viceversa, Señor Jesús, que sean abuelos hablando, profetizando, Señor, como dice también en tu palabra, que tu espíritu va a venir y tanto adultos mayores como jóvenes van a profetizar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esto sea realidad y que si hay alguien, Señor, si habemos personas que necesitamos alinearnos más a tu corazón, que hace, Señor, que nos alineemos más a tu corazón, más a tu propósito, más a tu vida. Si hay cosas de las cuales arrepentirnos, pedir perdón y confesar, que así sea, Señor, con tal de que tu reino avance en nuestros corazones, en nuestras casas y en nuestras vidas, Dios. Cuídanos, bendícenos, apártanos de todo mal, apártanos de cualquier plan maligno del enemigo en contra de nosotros, y sé tú el que crezca en cada uno de nosotros y de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, Amén. bendecimos a cada familia de Burning Houses, de casas encendidas. Declaramos que tu bendición está sobre de ellos, sobre Saraí, sobre Violeta y toda su familia, sobre Selene y Dani, sobre mis papás, sobre Gaby, sobre Dani, sobre todas las personas, mi hermano que a veces se conecta, hoy no se conectó, y todas las personas que se han reunido con nosotros durante este tiempo. Háblales tú, guíales tú, si es un tiempo en donde deben de regresar a su iglesia, si es un tiempo en donde necesitan encontrar una iglesia diferente, o las personas que necesiten discipulado mucho más personal, Señor, guíanos a lo que tu pueblo necesita y realmente hacer una comunidad tal cual, con esa esencia, Señor, con ese corazón, Padre, de bendecirnos y edificarnos unos a otros, Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido colaborar como Burning Houses para tu reino, porque para eso lo hacemos, para tu reino, para ayudar a nuestro prójimo, para ser obedientes a ti. Te amamos y te bendecimos porque este tiempo ha sido de enorme bendición, ha sido como un oasis en medio del desierto durante todo lo que pasamos como familias, como sociedad, ante esta crisis tan fuerte que vivimos por esta pandemia. Señor, Burning Houses vino a hacer algo que se levantó de tu corazón para bendecirnos, para edificarnos, para enseñarnos, Señor, para sanarnos, para restaurarnos, Señor, para alentarnos y unos a otros, compartir fe, compartirte a ti, Jesús. Te agradecemos por este tiempo, porque no lo hicimos por nuestra propia necesidad, por nuestro propio deseo, sino fue algo que hicimos en obediencia a ti y queremos seguir en obediencia a ti. No queremos seguir un camino por costumbre, ni tradición, ni religión. Queremos realmente ser esa casa encendida todo el tiempo para ti, que Burning House realmente sea ese movimiento, como tú nos lo dijiste, esa es la palabra, un movimiento de tu corazón, de aquí hasta que nos lleves a tu presencia, no como parte de nosotros, de algo nuestro, sino parte tuya, sea en la iglesia en la que estén, o en el país en donde estén, o en el estado en donde estén, que cada casa sea una casa encendida, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, les bendecimos a todos y te bendecimos principalmente a ti. Te damos gracias y te damos la gloria por todo este tiempo, y gracias porque tus respuestas van a venir claras, tus instrucciones van a venir claras de lo que debemos de seguir siendo y haciendo como Burning Houses. Muchas gracias a todos, les amamos, ha sido una tremenda bendición para nosotros poder servirles, poder conectarnos con ustedes, poder extender esas manos y esos brazos de ayuda, aquellos a quienes levantamos los brazos y aquellos a quienes nos levantaron los brazos a nosotros cuando más lo necesitábamos. Dice aquí Héctor, Dios bendiga al equipo
de Casas Encendidas, gracias por su tiempo y enseñanza. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Fanny, gracias, Ana. Esto no es un adiós, esto es un hasta pronto. Y bueno, disfrutemos la presencia de Dios en este tiempo y escuchemos cuál es su voluntad para todas nuestras vidas. Les amamos y seguimos en contacto a través del grupo, a través de redes sociales. Ahí vamos a seguir o en nuestras pláticas personales.